Buenas noches. Vamos a iniciar este acto recordando que es la segunda parte de un ciclo organizado por la Fundación 5 de octubre de 1954, parte que se complementará a la primera porque ya han pasado casi un año y los problemas que nos llevaron a este ciclo subsisten y se agravan. Nos preocupó inicialmente que el gobierno cree un instituto que sus integrantes ya conocemos nosotros como gente que no es muy democrática en el país y que escribe para ciertos sectores exclusivamente. Ese instituto ya tiene presupuesto de la nación que pagamos todos. Y eso no solo nos preocupa, sino que nos hace ser más fuertes en nuestras posiciones, evitando que el revisionismo de la historia nos conduzca a otra forma de fascismo disfrazado. Por consiguiente, nosotros hemos ya concluido que una de las disertaciones puede ser el título de este ciclo, Revisando el revisionismo. Esta noche tenemos a un profesor que nos va a hablar de un personaje histórico. Va a hablar de Hipólito Yrigoyen. Yo quiero destacar que también asiste a esta reunión un descendiente de Hipólito Yrigoyen, el doctor Hipólito Solari Yrigoyen, a quien saludamos y agradecemos su presencia en la sala. Y queremos decir que no es un acto partidario, porque aquí han pasado ya una figura, Rosas, y pasará otra figura en análisis, que será Perón. Pero la línea Rosas, Perón e Yrigoyen va a ser analizada en otra reunión por el profesor Romero, que ha organizado este ciclo. Solamente aclarar que la Fundación es una organización de expresos políticos y luchadores universitarios que en la década del 40 y el 50 luchó para defender las libertades y la democracia en Argentina. Seguimos en esa misma tesitura algunos años después. Pocos, pero fructíferos, porque creemos haber seguido la misma línea siempre. El profesor que nos va a hablar sobre Yrigoyen es Luciano de Previtello, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, profesor titular de las Universidades de Buenos Aires y de San Martín en las materias Historia Argentina, Historia del Pensamiento Político Argentino e Historia Contemporánea. Es director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad de San Martín. Dictó clases de grado y posgrado en las universidades de Itela, Nacional de Mar del Plata, Católica y Autónoma de Madrid. Se especializa en Historia Política Argentina de la primera mitad del siglo XX. Es autor, entre otros, de Agustín P. Justo, Las armas en la política, Vecinos y ciudadanos, Sociedad y política en Buenos Aires de entreguerras, La Argentina en la escuela, junto con Luis Romero y algunos de los historiadores que han pasado también por este ciclo. Ha escrito también Breve Historia de la Argentina junto con otros profesores y la historia, creo que está agregado, de las elecciones en Argentina. Junto con Lilia Bertoni, es editor también de Conflictos en Democracia, la vida política argentina entre dos siglos, y autor de varios artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, sobre el tema de su especialidad, de manuales escolares incluso del tercer ciclo polimodal y de obras de difusión y extensión en diferentes formatos. Trabaja en cursos de formación docente a distancia para educar. De modo que con esos antecedentes lo dejamos para que nos exponga y nos ilustre. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Profesor.
Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer a la Fundación por la invitación y a todos ustedes por estar aquí presentes. Quiero decir que la preocupación que expresaban recién acerca de la constitución de una historia oficial, que curiosamente aquellos que todo han venido machacando con la idea de la existencia de tal historia, hoy se han convertido prácticamente en eso, también a mí me alarma. Pero debo decir que no tanto por lo que dicen, sino por la condición de oficial. Es decir, lo que a mí realmente me preocupa es no tanto la existencia de una versión revisionista de la historia. Por otra parte, esto que hoy se llama más neorrevisionismo que revisionismo en rigor, es escasamente original, digamos, ¿no? Nada de lo que leemos en estos autores son cosas que no hayamos leído antes de otros autores revisionistas y a veces de otros que no son revisionistas. Lo que pasa es que ellos no siempre lo saben. Suelo decir que el Rosas de alguno de ellos se parece mucho al de Sarmiento y si lo leyeran se darían cuenta. Tal vez no se dan cuenta porque nunca lo han leído. Pero lo que sí preocupa es la constitución de una línea oficial de la historia, ¿no? Como si hubiera una verdad y una verdad revelada, una verdad estatal, una verdad oficial, y el resto fueran versiones falsas, ¿no? Me parece que si la historia como disciplina avanza, es justamente porque se construye alrededor de debates, de visiones diferentes, de la posibilidad de poner en diálogo esas visiones diferentes, y eso es lo que a mí me preocupa un poco, ¿no? de la existencia de este instituto, y más que de la existencia del instituto, voy a decirlo bien claramente, del decreto con el cual el instituto se crea, que es en verdad lo más molesto del instituto, ¿no? La existencia del instituto en sí misma. Y empecé por esto porque me parece que el hablar de estas líneas históricas debería comenzar por comprender que los historiadores profesionales, un grupo del cual yo me siento parte, de ninguna manera tenemos el monopolio de las visiones, explicaciones y o relatos del pasado. Por eso digo que me parece legítimo la existencia de una historiografía que se autodenomina revisionista. Porque creo que los historiadores somos uno de los que nos aproximamos al intento de comprender el pasado de la nación o de otras cosas, pero claramente todas las sociedades, al construir su propia identidad, al tratar de definir qué somos, por qué somos de una manera, por qué los argentinos decimos que somos argentinos, remite necesariamente una reflexión sobre ese pasado. Es decir, así como el individuo, en el momento de dar una respuesta acerca de quién es, construye en parte una historia, y esa historia no siempre se parece exactamente a lo que hizo, sino a lo que él cree que hizo, o a la sistematización que hace en un determinado momento de lo que hizo, y esto remito a la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? Hemos contado nuestra propia historia de muchas maneras, según edades, momentos y instancias distintas, y las sociedades no son diferentes en este sentido. Entonces, todo el tiempo construyen una manera de ver ese pasado, y esa forma de construirlo es eminentemente política. Es decir, la construcción de un pasado tiene un sentido político desde el momento que la construcción de la idea de una nacionalidad y de la idea de una identidad común tiene también un sentido político. Y digo esto porque el neorrevisionismo se autoasume como una visión política, y eso no es precisamente lo malo de ese neorrevisionismo. Uno podría decir Mitre, que es el padre fundador de una historia argentina, es más, yo diría es el inventor de la idea de que existe algo que se puede llamar historia argentina, su historia de Belgrano, sobre todo, ese libro me estoy refiriendo, es también una historia profundamente política, no hay la menor duda de eso, y es más, es la creación de algo que hoy sabemos que es un mito, que entiendo que muchos de ustedes han estado escuchando la disertación de Marcela Ternavasio, y ella ha puesto en cuestión la idea de la existencia de una nación argentina previa a los años 50 del siglo XIX. Y quien primero postuló la existencia de esa nación en términos históricos es, por cierto, Mitre. Entonces uno podría decir que la crítica que Marcela hacía en ese momento a la historiografía revisionista le cabe también a Mitre, con una pequeña diferencia. Mitre es un genio y los neorrevisionistas
bueno, hay que leerlos, digamos, sí, simplemente, ¿no? Entonces, lo que los distingue no es tanto una manera de entender la historia, sino más bien una calidad intelectual, ¿no? Uno podría decir, y quiero decir esto salvando a otros momentos de revisionismo, donde plumas como la de Ernesto Palacio, los hermanos Irasusta y Barguren son incomparables con las actuales plumas, ¿no? Yo no está uno de acuerdo, menos de acuerdo, le parecerá bien o mal, pero hay allí unas plumas muy importantes y es algo que uno no registra en el llamado neorrevisionismo. Y quiero decir, los historiadores profesionales no podemos pelearnos con las visiones que desde otros ámbitos se construyen del pasado. Es decir, yo no pretendo de ninguna manera venir a exponer una idea de un verdadero Irigoyen, por ejemplo, frente a un Irigoyen más mítico, porque esto es absurdo en varios sentidos. Primero porque la mirada que yo tengo sobre Irigoyen, que se construye con instrumentos de la profesión, es, a pesar de todo, mi mirada. Y hay otras miradas, tan profesionales como la mía, que eventualmente disienten con lo que yo digo. Y en segundo lugar, por una razón bastante más importante, que es que las miradas del pasado de una sociedad no se contrastan. Yo suelo dar un ejemplo en mis clases, ¿no? Sobre esto. Los romanos inventaron una historia mítica de ellos mismos, ¿no? Que incluía 2 o 3 elementos fundamentales, una ligación con Troya a través de Eneas y la idea de que 2 niños, alimentados por una loba, fundaron la ciudad. Cualquiera que haya estudiado historia clásica sabe que esto no es así, digamos, ¿no? Que Roma no se fundó de esta manera, que no fueron 2 niños, que esos 2 niños nunca ninguna loba le dio de comer. Ahora siempre les digo a mis alumnos, miren, uno puede ir y decirles que no. Ahora, cuando las legiones avanzan con el estandarte elevado, con la loba y los 2 niños, es inútil decirles que no. A uno lo arrollan, Roma construye su imperio en nombre de estos 2 niños y no hay nada que los historiadores profesionales podamos hacer al respecto, digamos, ¿no? Los romanos creen en esa historia y es absolutamente absurdo pretender poner la cuestión en nombre de disciplinas profesionales. De todos modos, yo soy un profesional de la historia y entonces la idea mía es intentar construir o pensar el problema del mito de Irigoyen, es decir, cómo se construye una idea acerca de qué cosa es Irigoyen, pero no para refutarla simplemente, sino para hacer lo que se supone que los historiadores hacen, que es entenderla en su construcción, dar cuenta del por qué una determinada imagen acerca de este líder, de este gran líder radical, se construyó, cuándo se construyó, de qué manera, cuáles fueron los elementos de los que se disponía en el momento que se construyó para poder construirla, y eventualmente qué dice esto de la historia política argentina. Y en este sentido debo decir que el mito es apenas una parte. Es decir, cuando uno estudia al irigoyenismo o cuando uno estudia al radicalismo, estudiar su mito no es estudiar una descripción de lo que fue, es estudiar una parte de lo que fue, que es lo que ellos creían que eran. Luego hay otros elementos que tienen que ver con otras prácticas, con otras dimensiones de las prácticas políticas, que por supuesto necesariamente deben entrar en cualquier explicación acerca del radicalismo, pero también del propio Irigoyen. Y eso es un poco lo que yo voy a tratar de hacer. Es decir, primero explicar en qué me parece a mí que consistió y que consiste la imagen mitológica, a mi entender, del doctor Hipólito Yrigoyen, y luego intentar explicar cuál fue su rol dentro de un momento político muy acotado, que es aquel en el cual Irigoyen pasa a tener un protagonismo absoluto en la política argentina, que es, digamos, luego de 1905, pero como todos sabemos, más bien a partir de 1912 y obviamente luego de 1916. Uno podría decir que iniciado el siglo XX y hasta su muerte, la política circuló alrededor de este personaje. Es imposible comprender la política argentina sin entenderlo a él. Y para entenderlo hay que entender el mito, pero también otras dimensiones y cómo juega el mito en relación a esas dimensiones. Y eso es un poco lo que yo voy a intentar hacer. Con respecto a la historiografía de Irigoyen, nos encontramos, yo comentaba recién esto, ante un personaje muy particular, digamos, ¿no? A pesar, bueno, a mí yo
trabajé alguna vez en una biografía de otro personaje, también radical, aunque recordábamos aquí que los radicales no aceptan que haya sido radical, que es Agustín Pedro Justo, y me llamaba la atención cómo personajes tan centrales, digo, si las políticas circuló alrededor de Irigoyen hasta su muerte, en el 33, a partir de allí circuló alrededor de Justo, sin ninguna duda, también hasta su muerte, y era un personaje completamente olvidado de la historia argentina, ¿no? En tanto personaje. Y curiosamente algo similar pasa con Irigoyen. Es decir, es muy difícil encontrar muchas biografías de él, como por ejemplo sí hay de Perón, está lleno, digamos, ¿no? E incluso biografías modernas. Con Irigoyen es más difícil, ¿no? Hay unas biografías clásicas que todos conocemos, pero resulta más difícil su estudio, ¿no? Y creo que en parte su personalidad tiene algo que ver con esto. Por eso yo no voy a intentar reconstruir ninguna biografía, sino, insisto, asentarme en un momento en el que él se convierte en una figura particularmente importante y destacada. Lo primero que habría que decir acerca de la construcción de una idea de Irigoyen es que la mitología de Irigoyen, probablemente a diferencia de la de Rosas, no es exclusivamente una construcción ex post. Es decir, ciertamente durante el rosismo existe una construcción mitológica de la figura de Rosas, que por cierto no es la que Sarmiento nos quiso hacer creer, digamos, ¿no? Con la eficacia habitual de Sarmiento, ¿no? Le hemos creído todos durante 2 siglos. Pero claramente el mito que construye el revisionismo acerca de Rosas no tiene nada que ver con aquel que en su momento construyó el rosismo. Uno podría decir que esto sucede por una razón obvia. Esa mitología se empieza a escribir casi 100 años después y los problemas que atormentan al primer revisionismo, es decir, el revisionismo que surge a fines de la década del 20 y comienzo de la década del 30, son muy diferentes a los que tenía Rosas. Y el Rosas que construyen es un Rosas que tiene poco que ver, como bien explicó Marcela, con el Rosas real. Esto es una diferencia bien importante con la manera en que se construyó la mitología de Irigoyen, porque la mitología de Irigoyen nace durante la vida de Irigoyen, fue construida por sus correligionarios, pero también por él, que se preocupó poco y a veces mucho por la construcción de esa propia figura, y por lo tanto esto ya marca una diferencia sustancial, porque así, como yo expliqué, las construcciones míticas de los pasados tienen que ver con la definición de identidades, y aquí, a diferencia del caso de Rosas, donde lo que está en cuestión es la definición de qué consiste la identidad nacional, en el caso de Irigoyen, donde también está el problema de qué es la identidad nacional, hay una segunda identidad, y esa segunda identidad es obvia, es una identidad partidaria y tiene que ver con la manera en que la Unión Cívica Radical se concibe a sí misma. Y por supuesto, esa figura mítica de Irigoyen, construida, insisto, durante su propia vida, fue luego sufriendo algunas modificaciones que explican un poco la manera en que hoy funciona el mito de Irigoyen, la idea de Irigoyen. Durante su gobierno, Irigoyen ya era el maestro, ya era el apóstol, ya era la encarnación de la nación, en momentos de exaltación desmesurada era no ya un apóstol, comparación que a veces le quedaba pequeña a la definición de Irigoyen, sino que literalmente era Jesús. Es decir, no pocas veces Irigoyen fue comparado en la Cámara, digo, en lugares, no precisamente en la calle, o no exclusivamente en la calle, perdón, directamente con la figura de Jesús en la famosa momento de la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Irigoyen sería solo equiparable a esa figura desde el momento que él venía a desplazar aquello que se consideraba el régimen, tema sobre el cual luego vamos a hablar un poquito. Entonces, y quiero decir, y esa exaltación se encuentra en las figuras más insospechadas en términos de cómo hoy pensamos esa historia del radicalismo. Les leo una cita de una carta que se le envió, que recibió Irigoyen en el año 1921, y después les digo quién es, porque no sé si todos van a creer que era él quien escribe. Dice, no, lo que pasa es que si les digo de dónde viene se van a dar cuenta quién es, entonces no les voy a decir. La carta, escrita en forma de poema, dice esto:
Maestro, creo en ti. Tus razones son profundas y para nosotros intangibles, porque tú vives la visión de la obra futura, donde no somos, en el crisol de la historia que hierve, más que metales en fusión, carbono y escoria. Cualquiera sea el camino, ciertamente te seguiremos. Maestro, creo en ti. Esto está escrito por Marcelo T. de Alvear. Es decir, aquel que todos presuponen que es la versión, o que una versión de la historia nos ha dicho que es la versión más racional, menos sentimental, más conservadora tal vez del radicalismo, y que sin embargo tiene en el año 1921, siendo embajador de la Argentina en Francia y estando ocupado en los pormenores del Tratado de Versalles, que de allí surge este intercambio, de los conflictos que existen entre Alvear y Irigoyen alrededor de cuál tenía que ser la actitud a tomar por la Argentina en Versalles. Claramente Alvear defendía una posición más profrancesa, digamos, ¿no?, que la de Irigoyen, y cuando Irigoyen le niega esa posibilidad, hay un debate, hay un enfrentamiento, pero que termina con esto. Yo no lo llamaría rendición, pero parece en el lenguaje actual estas palabras guerreras están muy de moda, pero digo, finalmente Alvear acepta la postura de Irigoyen, pero luego le manda esto. Y quiero decir, y esto no es una excepción, está muy lleno de cartas en las cuales dirigentes altísimos del radicalismo y dirigentes que igual que él no tenían un absoluto pedigré dentro del radicalismo. Alvear no es un recién llegado al movimiento radical, al Partido Radical, podían llegar a decir cosas como estas de Irigoyen. No necesito decirles cuánto esto responde a una visión mitificada de una figura política, digamos, ¿no?, en donde su comparación con un maestro, digo, que en parte tiene que ver con que Irigoyen había sido maestro, por cierto, pero sobre todo con una visión pedagógica de la política muy de esa época, que luego intentaré decir algo, se convierte en una figura indiscutible, digamos, ¿no? Él sabe hacia dónde hay que ir y los demás son algo así como seguidores. Por supuesto, esto lo cito para mostrar cómo ya en el primer gobierno de Irigoyen la idea de una figura distinta al resto de los que componían el mundo de la política en ese momento ya estaba construida, y que estaba construida aún en aquellos que luego la historia va a decir que supuestamente son sus opositores, ya sea opositores internos o lo que fuera, ¿no? Y por eso elegí la figura de Marcelo T. de Alvear. Por supuesto podría haber elegido otro, Llanarte, o sea, un montón de dirigentes que escribieron libros muy importantes donde esta visión apostólica de Irigoyen está presente aún antes de 1916. No mucho, pero sí antes. Tampoco parece demasiado original, digamos, citar cómo esta visión siguió presente en las ideas del radicalismo. Alcanza con leer otra obra, creo yo, una de las mejores biografías escritas sobre él, que es la de Félix Luna. Félix Luna es otro ejemplo de cómo un historiador que no es profesional, pero que es un gran escritor, puede escribir un buen libro, ¿no? El Irigoyen de él es un librazo, claramente. Yo no sé si Irigoyen es así, como dice él, pero uno lo lee con un placer notable, digamos, ¿no? Hay allí también una pluma. En el Irigoyen está lleno de esto, ¿no? En el Irigoyen de Félix Luna está lleno de esta exaltación de un Irigoyen que ocupa una dimensión distinta a la del resto de los radicales, a los cuales le queda casi simplemente seguir sus enseñanzas sin discutirlas, intentando sencillamente comprenderlas si eso fuera posible. Claro, Félix Luna, por cierto, escribe en un momento un poco diferente. Pero quiero decir, en 1926, otro personaje que tuvo un acercamiento muy efímero, un entusiasmo, diría yo, muy efímero con la figura de Irigoyen, y de cuya pluma no se puede dudar, por cierto, escribía en 1926 que Irigoyen era el único personaje de la Argentina beneficiado con el estatus de la leyenda. Ese personaje es, por cierto, Borges, y lo escribe en Fervor de Buenos Aires, eso, ¿no? Todos sabemos que en 1928 el grupo al que él pertenecía, Martín Fierro, va a apoyar la candidatura de Irigoyen, muy efímeramente, insisto, ¿no? Muy rápidamente se van, algunos de ellos por lo menos van a desistir, algo que le pasó a muchos después de 1928, no es que les pase solo a ellos, pero quiero decir, también él,
Borges, una persona muy preocupada por la ausencia de leyendas en Buenos Aires. Él se había autoatribuido la misión de construirle leyendas a Buenos Aires, justamente. Le atribuye a Irigoyen ser una persona de un estatuto muy diferente al resto, ¿no? El único beneficiado con el beneficio de la leyenda, ¿no? Ahora, una cosa, luego de la muerte de Irigoyen, por supuesto, esa mirada no desaparece, pero empieza a cobrar sentidos algo distintos. En principio esto es así porque en la década del 30, por lo menos a partir del año 37, el radicalismo empieza a vivir problemas muy serios. Y son problemas muy serios vinculados con lo que yo llamo el fracaso de la apuesta política de Alvear. Es decir, Alvear hace una apuesta política muy importante en el año 35, que es volver a las elecciones, abandonar la abstención electoral y volver a las elecciones, y cuando él toma esa decisión, claramente el radicalismo casi en su totalidad, solo una pequeña parte, y hay que explicar cada caso provincial para que se entienda bien por qué, del radicalismo decide seguir con Justo y luego con Ortiz. La figura de Irigoyen es absolutamente exaltada, las campañas se hacen Alem, Irigoyen, Alvear, como la línea que construyen, ya que hablamos de líneas. Una línea que, por cierto, el llamado alvearismo, luego, cuando empiecen las críticas a Alvear, nunca va a abandonar. Digamos, la línea oficial siempre va a ser Alem, Alvear, Irigoyen. Alem, Irigoyen, Alvear, perdón. Pero claramente luego del fracaso, ¿el fracaso qué quiere decir? Bueno, es el fraude del 37, digamos, ¿no? Alvear pensaba que llegaba a la presidencia y esto no sucede así porque Justo construye una elección profundamente fraudulenta como es la del 37 y en el radicalismo empiezan las críticas, ¿no? Las críticas son muy feroces a la dirigencia alvearista porque él habría cedido al régimen y con el comienzo de las críticas se empieza a definir una oposición al alvearismo que asume como propia el mote de irigoyenista y empieza a construir otra idea de Irigoyen, que no es muy distinta a la que construía Irigoyen, pero que es distinta porque se transforma en elemento de enfrentamiento interno del partido, porque a diferencia del año 24, de 1924, el partido no se parte alrededor de esto, ¿no? Van a seguir juntos por lo menos hasta la elección del 46, donde sí, finalmente el radicalismo se parte. Ahora, digo esto porque la figura de Irigoyen sigue siendo rescatada por las dos alas. Es decir, por más que aquellos que van a criticar al alvearismo se van a asumir como si el irigoyenismo fuera propio, lo cierto es que los otros no le conceden eso. Digamos, algo que en general se olvida. Los grupos alvearistas, o que están con Alvear, porque no se llaman a sí mismos alvearistas, siguen asumiendo la idea de que Irigoyen es un gran líder, y por cierto, la imagen que dan de Irigoyen es exactamente la misma que la de los irigoyenistas, es decir, el mito, ¿no? El apóstol de la democracia, es el conjunto de cosas que yo intenté citar aquí. Con la aparición del peronismo, la concepción de Irigoyen va para mí a cobrar el sentido extraño que tiene dentro de la línea que han decidido trabajar aquí. Porque Rosas, Irigoyen, Perón tienen una diferencia sustancial, absolutamente sustancial. Y la diferencia es claramente Irigoyen. ¿Y en qué punto es la diferencia sustancial? Rosas es una figura polémica. Están quienes están a favor y quienes están en contra. Perón es una figura polémica. Están quienes están a favor y quienes están en contra. Irigoyen no. Irigoyen es casi de la nación. Son muy escasas las líneas políticas o las líneas historiográficas, o relativamente historiográficas, que descreen o denostan la figura de Irigoyen. Yo diría que de los tres que han elegido es el único alrededor del cual hay un consenso escasamente discutido. Lo asumen hasta los propios peronistas, no digo como propio, pero sí como parte de una tradición de la que ellos se sienten parte, ¿no? Ellos hablan de Rosas, hablan de San Martín, pero también hablan de Irigoyen. Y esto es cierto desde el propio peronismo. Es decir, Perón ya sostenía que él era la continuidad de todas estas cosas. No, perdón, de Rosas no.
Rosas, nunca Perón se sintió continuidad de Rosas, pero sí de San Martín, figura absolutamente señera para él y centro de su comparación, pero una persona que debajo de Alejandro Magno y Napoleón no consideraba que hubiera nadie que se podía comparar con él, pero le concedía a Irigoyen estar un poco en esa línea, y sobre todo a San Martín. Dentro de Argentina, el único comparable con él era, por cierto, San Martín. Y eso hace de Irigoyen una figura distinta, porque es una figura mucho menos polémica en términos historiográficos, es una figura alrededor de los cuales los consensos son mayores, y yo creo que esa es también una de las explicaciones del por qué hay pocas biografías de Irigoyen. Nadie cree, cuando escribe una biografía de Irigoyen, que esté diciendo algo que viene a irrumpir en un escenario intelectual, en el sentido más amplio de la palabra intelectual, político-intelectual, diría yo, ¿no? Por cierto, no sucede lo mismo cuando uno escribe una biografía de Rosas o cuando uno escribe una biografía de Perón. Está irrumpiendo, lo que diga es algo que tendrá consecuencias en términos incluso políticos. Ahora, la contrapartida de esto es que, y aquí no voy a poner a Rosas porque no, es un caso bastante distinto y un siglo anterior, pero a diferencia de Perón, Irigoyen, el mito de Irigoyen, así como la figura, pero la figura siempre tiene oposiciones, el mito de Irigoyen sí era contestado en vida de Irigoyen, cosa que no sucede en el peronismo. El peronismo jamás se atrevió a impugnar la figura de Perón. Yo diría, salvo un brevísimo momento, que además el azar biológico, diría yo, cortó rápidamente, que fue el grupo Montoneros, cuando luego de haber sido rechazado por Perón, rechazado es un eufemismo, digamos, ¿no? Es mucho más que rechazado, decidieron que el señor estaba equivocado y que el peronismo era otra cosa, y empezaron, bueno, esto lo trabaja mucho Eliseo Verón, ¿no? Sus propios textos empezaron a sacar a Perón como el lugar de la enunciación de la verdad para poner al pueblo peronista en su lugar y a ellos como intérpretes. Pero claro, todos sabemos que eso se cortó por la muerte de Perón. Y Montoneros muy rápidamente volvió a considerar esta figura indiscutible. Y yo diría que para el peronismo es hasta el día de hoy indiscutible, ¿no? Hace no mucho salió un libro muy interesante acerca de la década de los 70 que se llama Un enemigo para la nación, de Marina Franco, y es un libro de algo que todos sabemos, pero es que es tremendo decirlo, digamos, ¿no? En los inicios de la construcción del Estado terrorista en Argentina, ella es peronista, quiero decir, y sufrió muchos problemas por eso. Es decir, no le fue bien por eso, porque para el peronismo impugnar la figura de Perón es un problema. En cambio, en vida de Irigoyen y luego inmediatamente muerto, hubo muchos radicales que no tuvieron ningún empacho en impugnar la figura de Irigoyen, no solo que construyeron líneas internas dentro del partido en su contra, y no solo en su contra, sino en contra del mito que el propio Irigoyen quería construir. Por cierto, acerca de esa crítica, de esa versión crítica contemporánea, que insisto, luego no se reproduce, y hay una explicación de también por qué no se reproduce, que no es solamente que el peronismo lo toma, entonces Irigoyen pasa a ser un personaje de la nación, también hay explicaciones. Y tiene que ver con cómo entender este fenómeno tan extraño que es el antipersonalismo radical. Luna tiene una hipótesis, ¿no? Una hipótesis muy fuerte, ¿no? Para Luna existen dos tipos de radicales, están los de la lucha y los de la mesa servida. Los de la lucha serían aquellos que vienen desde la Revolución del Parque, desde el 90, peleando contra el régimen. Los de la mesa servida son aquellos que luego del 12 y más aún luego del 16 deciden adherirse al radicalismo. Y el esquema de Luna es: los que luego van a ser antipersonalistas son los de la mesa servida, gente que no entiende el verdadero radicalismo y que llegó más bien porque vio que allí estaba la manera de seguir en el poder o de seguir jugando a la política en serio, a la política importante, y que no entienden mucho en qué consiste el radicalismo. Esto es una de las cosas que hacemos los historiadores. Vamos a ver los nombres y esto es mentira. Es decir, la Unión Cívica Radical, los antipersonalistas, son en general, casi todos ellos radicales de la primera hora, son aquellos que ven a Irigoyen un par, una persona igual que cualquiera de ellos,
ni siquiera para todos es un primus inter pares, es apenas uno más de ellos, y que se resisten absolutamente a admitir esta visión que otro, de la primera hora como Alvear, daba y que les acabo de leer. Es decir, no les parece ver en Irigoyen a ninguna persona muy particular, les parece ver un político con aciertos y errores, y por eso son quienes deciden finalmente constituir una oposición. Por otra parte, la segunda cosa que hay que decir del antipersonalismo es que no es una corriente homogénea. Así como el radicalismo no era un partido homogéneo durante el periodo de Irigoyen, no lo es tampoco ahora, por cierto, pero no lo era en ese momento, el antipersonalismo tampoco lo era. Antipersonalistas eran gente de muy distintos orígenes y muy distintas ideas, que van desde el bloquismo o Lencinas hasta el antipersonalismo de Laurensena o Vicente Gallo o Leopoldo Melo. Personas que no se parecen en nada, ni en sus ideas, ni en lo que consideran que debe ser el partido, ni en la forma de hacer política, pero que sí confluyen alrededor de un único elemento: están en contra de Irigoyen. Y por eso el antipersonalismo, que por cierto no es un invento de este sector, sino que era uno de los principios básicos del radicalismo, y ellos lo dicen todo el tiempo, nosotros recurrimos a uno de los principios elementales del radicalismo, establecido por Leandro Alem, que es la idea de que el radicalismo debe ser un partido impersonal, les permite agruparse como tal. Lo que voy a tratar de mostrar en otro momento es que el personalismo de Irigoyen, o sea, la idea, el énfasis en la construcción de una figura mítica alrededor de Irigoyen, tiene un rol absolutamente similar, que es juntar a muchas personas y muchas agrupaciones que constituían el radicalismo de este momento y que no coincidían tampoco en casi nada, y que por otra parte tenían una enorme capacidad para moverse autónomamente en el plano de sus provincias. Estos dos datos me parecen datos cruciales de la política de esta época y que van a explicar en parte el porqué de esta construcción. Es decir, es una construcción de una figura mitológica muy diferente a las otras dos que estamos analizando, y esa diferencia tiene que ver no con su dimensión mitológica. Cuando digo mitológica es esto, ¿no? La construcción de figuras absolutamente fuera del mundo de la razón, digamos, ¿no? Pero que en la política son tan importantes, ¿no? Voy a tratar de hablar un poco también sobre esto. Pero que cada una de ellas forma parte de un juego político, que es lo que intenté decir al comienzo, y ese juego político determina en buena manera la forma en que esa mitología se construye y cómo esa mitología va a sucederse a lo largo del tiempo. Lo que voy a tratar de explicar entonces ahora es, dicho esto, cómo, de qué manera se construyó durante el periodo que va del 5 del 12 hasta la muerte de Irigoyen esta figura mítica, y qué tiene que ver con el modo en que funcionaba la política y el modo en que Irigoyen funcionaba en la política en la década del 10 y en la década del 20. Uno de los grandes problemas de las personalidades centrales de la política en la década del 20 y del 30, y me refiero esencialmente a Irigoyen y a Justo, que esto es una característica que comparten ambos, es que son de alguna manera hombres de dos mundos diferentes. Irigoyen es bastante más grande que Justo, por cierto, nació en el año 52 y empieza a participar de la política muy rápidamente porque él vive en una casa donde se vive la política constantemente, la de los Alem, ¿no? Claramente, y participa de la política muy tempranamente, en el bando que Alem mismo decide defender, que es el del alcinismo, es decir, el autonomismo alcinista. Podemos recordar de esa época que él fue nombrado comisario de la circunscripción de la parroquia en ese momento de Valvanera. En ese momento Valvanera era claramente un suburbio, no era la ciudad.
Bueno, aquí hay otro problema, ¿no? con la biografía de Félix Luna, ¿no? Félix Luna habla de la gran gestión que hizo como comisario, lo cual es posible que haya sido cierto. Lo que Félix Luna deja un poco de lado es que en ese momento los comisarios forman como los jueces de paz, como los recaudadores de impuestos, como los comandantes de milicias, forman parte de eso que Marcela Ternavasio llamaba la otra vez los sectores intermedios, que son aquellos que una vez que las altas jerarquías políticas deciden las listas que deben ser votadas, se preocupan porque esas listas sean votadas por alguien. No sé si recuerdan, ella explicó que la elección no era parte de una práctica natural, normal de la sociedad de aquella época, es una invención de una élite, y esa élite repentinamente le va a decir a un montón de gente, mire, ustedes son ciudadanos, tienen que votar, y la verdad es que la mayor parte no tenían la menor idea de qué le estaban hablando, y por lo tanto la gente había que llevarla a votar. No es que las llevaban para obligarlos a votar por él, sino simplemente porque si no, no iban. No se estaba impidiendo nada. Las elecciones eran así en ese momento, ¿no? No eran algo que involucraba a una ciudadanía que conocía perfectamente de qué se trataba de eso. Era un instrumento político muy novedoso y que era muy conocido por la élite, pero que no era conocido por el resto de la población, y el resto de la población era llevado por estos sectores intermedios, entre los cuales estaba el propio Irigoyen. Irigoyen aprendió a hacer la política allí, aprendió a hacer la política en medio de tiroteos. Bueno, así se ganaba una elección en esa época, ¿no? En los años 60 y 70, ¿no? Se ganaba, y la Sábato las define como pequeñas guerras, ¿no? No llegaban a ser una guerra civil, la idea era evitarla justamente, pero eran como pequeñas batallas en las cuales se arrojaban piedrazos, se daban cuchillazos, eventualmente algún tiro, siempre había algún herido, uno que otro muerto. Se consideraba que ese era el costo que había que pagar por el funcionamiento de este sistema. A nadie le preocupaba demasiado, o mejor dicho, decían que les preocupaba. De hecho, en los debates de la Cámara todos decían que no tenía que ser así, pero lo cierto es que inmediatamente iban y hacían esto sin el menor problema. Y esto no era para impedir que alguien vote, lo que fuera, sino que esas eran las reglas del juego, ¿no? Esto es lo que ha mostrado tan magistralmente Hilda Sábato, que ha roto una visión muy tradicional de esta época, la idea del fraude, de que se impedía votar, por una idea exactamente contraria, que es una especie de enorme preocupación de la élite porque mucha gente vaya a votar, y entender que una votación es esto, ¿no? Una votación es un momento un poco conflictivo, sobre todo en el momento de su origen. Hay razones hasta valoradas para que esto sea así, digamos, ¿no? No es que esto, por eso decía, se veía mal, pero muy poquito se veía mal. No vayamos a creer que era mucha la crítica que se da a esto, ¿no? Esto era entendido como un acto de civismo. Ir allí, exponer el cuerpo, para ganar una elección. Irigoyen hace sus primeras armas en la política, aprende la política allí. Yo diría que este es el primer gran elemento para entender al Irigoyen de la otra época, del 12 y del 16 en adelante. Irigoyen ya es un hombre bastante grande cuando llega a la presidencia, y su aprendizaje político lo ha hecho en una época que no es la que le va a tocar cuando sea presidente. El mundo repentinamente cambia, y yo no estoy seguro de que estos protagonistas, Irigoyen, pero también Justo, se den cuenta del todo hasta dónde está cambiando, y que ese cambio los deja a ellos un poco fuera de línea, digamos así, ¿no? Bueno, suele suceder, ¿no? No tienen los elementos para explicarlo. Lo explican con categorías de un pasado que ya está muerto. Yo diría que de ese pasado previo al momento en el que yo me quiero centrar, habría otro elemento que rescatar. El primero claramente es este, ¿no? Es el modo en que él aprende la política. Él aprende la política en este mundo de la política facciosa, de una política de todo y nada, de una política donde el que gana el atrio, el que gana la mesa, luego fabrica la elección. Y la fabrica 100% para mí, 0% para el otro, digamos, ¿no? El momento competitivo de una elección hasta la llegada de Roca son dos. Uno es el momento que se hacen las listas. Bueno, en realidad son tres. Otro es el momento que se empadrona. Ustedes saben que no era obligatorio el empadronamiento, por lo tanto es otro momento de competencia. Y luego el conflicto frente a la mesa para ganar la mesa. Como el que la ganaba nombraba a las autoridades de mesa, luego hacían votar a todos por la facción ganadora, digamos, ¿no? Y era un juego de todo y nada. Era un juego de todo y nada violento, donde el que ganaba se llevaba todo y el que perdía se quedaba sin nada. El segundo aprendizaje es un poco más polémico.
yo diría que los propios autores que han trabajado sobre esto no se ponen de acuerdo, que tiene que ver con las ideas más que con las prácticas. Y se refiere a esta constante referencia alrededor de Irigoyen a la cuestión del krausismo. Sabemos que él no leyó a Krause directamente, que lo que leía era el krausismo español y que lo que recibía era eso, esencialmente. Lo que pasa es que es muy difícil pensar a Irigoyen en términos intelectuales. Es decir, él como profesor de filosofía daba estas cosas, pero yo diría que él en términos políticos, él no puede ser pensado como un intelectual que va a la política. Es decir, él no es Frondizi, digamos, para dar un ejemplo de una persona que sí, digamos, no ha sido así definida por mucha gente, entre ellos Carlos de Altamirano, que también escribió una biografía de Frondizi. Irigoyen como decía Marcela otra vez de Rosa, es un animal político, es un hombre de acción, pero hay 2 o 3 elementos muy básicos del krausismo, muy elementales, muy centrales, que él sí va a retener como tales. No como, insisto, como grandes estructuras filosóficas o intelectuales, pero sí como valores. Y a eso sí, él va a ser muy fiel durante toda su vida. Yo diría que la primera es una visión profundamente moral de la política, que esto viene notoriamente del krausismo español, una visión armónica de la sociedad, una visión no conflictiva, lo cual es una de las grandes novedades del krausismo en una época, segunda mitad del siglo XIX, en la cual todas las visiones de la sociedad eran conflictivas. Era la liberal, individuos en conflicto, la marxista, clases en conflicto, la racial, razas en conflicto, la nacional, naciones en conflicto. Sea como sea que uno definiera a la sociedad existente, todos admitían que el conflicto era lo que la definía. Eso es lo notable de Krause, ¿no? Que él va a decir que no. Y esa idea armónica de la sociedad va a pasar también a Irigoyen, que lo va a sostener también como uno de esos principios que él no abandona nunca, ¿no? Yo diría que el tercero es una visión espartana de la idea republicana, que también claramente viene de los republicanos krausistas, republicanos españoles del 68, ¿no? Una idea austera, que lo define, que aún hoy es tenido como un valor, y vaya que lo es, digamos, ¿no? A la luz de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Una persona que así, pero quiero decir que no solo no era corrupto, no se llenaba de dinero, sino que consideraba eso un elemento central del funcionamiento de una república. Es decir, no es simplemente que era un hombre no corrupto, sino que eso venía de la mano de la idea de que sin eso una república no funciona, ¿no? Y quiero decir, en eso se parecía a muchos otros, ¿no? Esta idea espartana y austera de la república era también la de Mitre, claramente, ¿no? No era exclusiva de él, pero quiero decir, en él es muy fuerte y va a ser uno de esos elementos que creo yo toma del krausismo y nunca abandona, ¿no? Como principio esencial de la construcción de la política. Todo esto lo dije, bueno, digo, el otro elemento que hay que retener previo al 12 de Irigoyen es su visión, o su participación y su visión en las revoluciones radicales. Es decir, alrededor de las revoluciones a partir del 90, Irigoyen va a ir consolidando una idea de la política que curiosamente no va a abandonar después del 12. ¿Y por qué digo curiosamente? En el siglo XIX, la idea de revolución es una idea que comparten muchos sectores, no exclusivamente los que luego serán radicales, digamos, ¿no? El primero que la encarnó fuertemente es, por supuesto, Mitre, que en el año 1874 se levanta en contra del acuerdo que va a terminar llevando a Avellaneda al gobierno, se levanta contra Sarmiento y la elección de Avellaneda. Y hay que entender qué idea de la revolución hay allí para entender luego a Irigoyen. La palabra revolución es una de esas palabras como democracia, centrales de la política, del mundo político moderno, y por lo tanto es una
no queda otra, es una palabra llena de sentidos, digamos, ¿no? Es una palabra que usaron los bolcheviques, pero que usaron los nazis, que usan... Digo, no hay sector de la política que no diga que es democrático y muchos sectores han asumido que son revolucionarios. Y por supuesto lo que están diciendo son cosas muy diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que dice Roosevelt que lo que dice Hitler, que lo que dice Lenin o Stalin, cuando hablan de democracia. Sin embargo, revolución es una de ellas, es una de esas palabras llenas de sentido. Hay un sentido muy impuesto, que es la idea de la construcción de una utopía hacia adelante, ¿no? Es la construcción de las izquierdas, digamos, ¿no? Del socialismo, pero claramente no es esa la visión que Mitre o Irigoyen tenían acerca de qué cosa era una revolución. Para ellos una revolución lo era en el sentido claramente republicano de la palabra, no utópico hacia el futuro, no al estilo de la Revolución Francesa, por ejemplo, sino más bien romana de la palabra, que es la idea de una vuelta a un momento en el cual las cosas funcionaban como debía funcionar y que han sido eliminadas por una figura tiránica. No necesito explicarles cómo en el 90 se construye esa figura alrededor de Juárez Celman, pero sobre todo alrededor del verdadero tirano que es Roca. Es decir, habría existido una época de oro de la República que Irigoyen como Alem asociaban con los 60 y los 70, es decir, cuando se agarraban a tiros, a trompadas, a ellos eso le parecía la verdadera república, y a la figura de Roca, al PAN y a Juárez Celman como la figura de una tiranía que había terminado con esas libertades republicanas, y era esto lo que había que restaurar, ¿no? Esto también fue muy trabajado por Hilda Sábato en un artículo sobre todo muy interesante en el que ella desliga, rompe cualquier relación entre los principios de la Revolución del 90 y la reforma de 1912. Ella dice, y yo comparto plenamente esa idea, la reforma de 1912 no tiene nada que ver con la Revolución del 90. La Revolución del 90 mira atrás, la reforma de 12 es otra cosa, mira un adelante distinto. Lo que sí se rescata de esta idea revolucionaria es la idea de que hay un régimen y luego hay una causa regeneradora. Es decir, otra vez la división en dos de la sociedad y la idea de que hay unos abyectos y otros que son particularmente virtuosos. La segunda es, y esa me parece central, es que con ese régimen no se pacta. Y esa es la novedad que introduce Alem en el año 91 a la cuestión de la revolución. Porque todos sabemos que Mitre consideraba que una revolución era para negociar. Mitre tenía bien claro que se hacía la revolución y luego se negocia una lista. En el 74, de hecho, hace eso. Su idea es, yo quiero formar parte de la negociación de las listas. Como también explicaba Marcelo la otra vez, construir la lista era un momento crucial de la elección. Si no me dejan, me levanto en armas. Si me dejan, no hay problema, charlamos. De hecho, la política de conciliación de Avellaneda tiene, la lógica es esa, volver a construir listas comunes. Lo que pasa es que fracasa. Lo que le agrega a Alem, y lo que va a definir en el fondo a la Unión Cívica Radical, es que esa concepción mitrista de que luego de la revolución viene el pacto es absolutamente criticada, negada y considerada tan réproba como el régimen. Cuando la Unión Cívica Radical se aparta de la Unión Cívica, no es simplemente un conflicto de liderazgos fuertes, como lo eran por supuesto el de Mitre y Alem, no es simplemente un conflicto de momento o una reacción al hecho de que Mitre haya ido a hablar con Roca, porque Alem eventualmente también hablaba con Roca, lo que no hacía era pactar. Y Mitre sí pactó, pero no pactó porque entregaba cosas. Para Mitre las cosas eran así. Así funcionaba el mundo y esa era la manera en que había que hacer la política. El que estaba equivocado era Roca, en todo caso, por no permitirle construir un acuerdo. Y lo que buscaba era el acuerdo en la revolución. Claramente la revolución radical, y sobre todo a partir del momento en que Irigoyen se hace cargo del partido luego de la muerte de Alem, lo reconstruye y va a la revolución del 5, la idea de revolución ya es una idea nueva e incluye la idea de que no hay pacto posible y de que el régimen al que se está enfrentando sencillamente debe ser eliminado de la política argentina. Allí llega el 12, frente a esto llega el 12. Y aquí aparecen los otros mitos de la historia argentina a los cuales vendría a encarnar Irigoyen. El primero de ellos, yo diría que yo quería hablar de tres, pero en realidad voy a hablar de dos para no extenderme demasiado. El primero es Irigoyen como la encarnación de la democracia, como el hombre que expresa la pureza, primero la universalidad y la pureza del voto.
Y el segundo, la idea de la lucha del régimen contra una causa, ¿no? Y para intentar mostrar cómo se construye esto y de qué manera y cómo, a mi entender, debería ser pensado en función de la política de este momento. No hay duda que el 12 es considerado, aún por los historiadores, cualquiera sean ellos, y por visiones más o menos profesionales de la historia, como un momento parteaguas de la historia argentina. Pero yo diría que no, aquellos que dicen eso tienen dos problemas, digamos. El primero es que no suelen saber en qué consiste la reforma del 12. De la reforma del 12 se dicen muchas cosas que están mal. El segundo es, nadie le hubiera dado la importancia a una reforma electoral que luego se le da historiográficamente si no hubiera sido porque en 1916 ganó Irigoyen. Es decir, lo que hace parteaguas al 12 es el 12-16, no el 12. Y entonces lo que hay que explicar son aquí dos cosas. La primera es, ¿qué es el 12? Y la segunda, todavía más difícil de explicar para mí, es por qué gana Irigoyen en el 16. Y quiero decir esto tomando en cuenta un elemento crucial, que es la única vez en la historia argentina, hasta el año 1989, es decir, casi 100 años después, un poco menos, en la que un político que no es oficialista gana una elección en Argentina. El otro tema crucial es el secreto, que tampoco es tan cierto. El secreto del voto en la Argentina está casi instaurado desde la reforma de la década del 70, 1870. Casi, diría yo. El procedimiento de voto es secreto, es cierto que luego se puede saber por quién votó cada uno, porque uno tiene que poner el nombre en una papeleta que de todos modos no se ve cuando se vota, se ve después. Pero eso tenía que ver con otra sociedad donde a nadie le preocupaba que se supiera por quién votaban, por lo que acabo de decir, todos sabían por quién votaba. Más bien lo que le preocupaba era en que le cambiaran el voto y por eso ponían el nombre. El único momento que hubo voto cantado verdaderamente en la Argentina fue antes de la década del 60, con la del 57, y luego la breve reforma de 1902, que restauró un voto cantado, es decir, que uno iba y decía en voz alta por quién vota. Esto no pasaba desde la década del 70, se reincorpora en el 2, se elimina en el 5, y en el 5 se establece un sistema de voto absolutamente secreto. Uno va con una boleta doblada, la pone en una urna y esa boleta no tiene el nombre. Entonces, ¿cuál es la novedad del 12? ¿Por qué dicen que es secreto? La novedad es el cuarto oscuro, claramente. Es un procedimiento de voto, que es el nuestro, que es el gabinete de votación, que pretendía establecer la idea de que una especie de ritualidad y de procedimiento al mismo tiempo, de ritual y procedimiento, según el cual quien vota es un individuo aislado del resto, ¿no? El gran mito alrededor de la idea de ciudadanía moderna, ¿no? Somos individuos que solos con nuestra razón decidimos en función de una oferta partidaria. Digo que esto es un mito porque sabemos que el mundo no funciona así. Hay mucha gente que hace política y sabe perfectamente que el mundo no funciona de esta manera, pero la ritualidad y el procedimiento solo pueden funcionar alrededor de ese mito. La idea de que quien vota allí es un individuo, por eso la enorme preocupación porque el cuarto oscuro esté cerrado, que no entre luz, que no se pueda ver, que no lo puedan ver de afuera, pero que él tampoco pueda ver afuera. Es decir, el aislamiento del individuo frente a eso. Esto tiene que ver con que en realidad las elecciones hasta ese momento por lo general eran grupales. Se iba a votar en grupo, se iba a votar en grupo por si había lío, se iba a votar en grupo para garantizar los resultados. El último es el llamado padrón militar. Y digo llamado porque no es un padrón militar, digamos, también quienes sostienen que hay un padrón militar es porque no han leído la ley, no han leído los procedimientos. Lo único que hace el Ministerio de Guerra y el Ejército es dar una lista. Luego el padrón pasa a manos, como hoy, de los jueces federales. Y quien controla el padrón es el juez federal. Entonces uno debería decir no un padrón militar, sino un padrón justicia federal, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿no? Pero quien controla el padrón, quien saca, sube, tacha, es la justicia federal, no. Y la justicia federal, bueno, igual que hoy, tiene más o menos compromisos con el poder político, del mismo modo que hoy. Y todo esto lo digo porque existe una tendencia a considerar las formas de votación que siguen a la reforma del 12 como si en efecto la ley del 12 describiera las formas de votación. ¿Se entiende? No como que fuera una norma frente a la cual aquellos que actúan en la política hacen todo lo posible para encontrar los resquicios, los huecos, lo no dicho, para mantener el control de clientelas y demás, sino como si en efecto, de aquí en adelante, las elecciones se limitaran a la expresión de una opinión libre, individual, y la victoria de Irigoyen fuera más o menos eso. Ninguna elección después del 12 es así. No digo que no haya lugares donde el voto de opinión es voto de opinión,
pero hay otros muchos donde no. ¿Y qué es lo que distingue eso? Bueno, lo mismo que hoy. No una ley electoral, sino la realidad social y la manera en que la política interactúa con esa realidad social. Y voy a dar un ejemplo clarito. No se vota igual en la capital federal, después del 12 o ahora, que como se vota en un pequeño pueblo de una provincia del noroeste, qué sé yo, de Catamarca. No se vota igual. No son las mismas las razones por las cuales se vota o no. De hecho, en algunos pueblos pequeños de la provincia de Catamarca saben los resultados, mucho antes de que empiecen a votar ya saben cómo va a salir. ¿Por qué? Por muchas razones. Primera, la idea de que el 12 incorpora a mucha gente es cierta, se multiplica por 4 o 5 la cantidad de votantes, pero sigue siendo muy pocos, muy pocos. Hay 5 o 6 provincias donde todavía en el 28, una elección con mucha participación y demás, votan menos de 30.000 personas. ¿Qué decir? Menos que en la Facultad de Filosofía y Letras, donde, por cierto, los estudiantes conocen los resultados mucho antes también, ¿no? Yo he participado bastante en política universitaria y todos sabíamos cómo iba a salir la elección. No había ninguna duda sobre cómo salía. Pero además, porque las elecciones no se producen en el nivel de la provincia. Por supuesto que las provincias son muy importantes, pero la producción, piense que esta es una sociedad sin tele, ¿sabes? Sin los elementos que hoy construyen candidaturas del día para la noche simplemente por su importancia mediática. La política había que hacerla cara a cara, como todos sabemos, ¿no? En esta época. Y la política cara a cara depende de dónde se haga cara a cara. Entonces, si uno va a un pueblo donde votan 50 personas, el resultado es conocido, pero muchísimo antes de votar. Porque conocen a las personas, saben por quién van a votar, porque son amigos. Porque en esos pueblos las redes de sociabilidad no son redes de desconocimiento y de anomia como puede ser en una ciudad donde uno camina y no conoce a nadie. Porque todo el mundo se conoce. Y en buena medida casi todas las elecciones en Argentina son así, no como en las grandes ciudades. Son de pequeños circuitos donde los caudillitos conocen perfectamente a todos y saben perfectamente por quién va a votar cada uno. Entonces, la idea del secreto es una idea muy interesante en los términos de un ritual, pero que en realidad no funciona del todo a la hora de votar. Y no funciona antes del 12 y tampoco funciona después del 12. ¿Cuál es el gran hallazgo de Irigoyen alrededor de esto? Que Irigoyen sabía todas estas cosas. Irigoyen sabía que en algunos lugares había que votar de una manera, sabía que en otros lugares se vota de otra manera, y Irigoyen era un maestro para ganar elecciones donde se arrastraban clientelas, pero también para ganar elecciones de la capital federal, por ejemplo, donde se votaba con un voto de opinión mucho más claro, ¿no? Donde, es más, eso se nota en las oscilaciones electorales que solía tener la capital federal. Es decir, la gran maestría de Irigoyen, como por cierto lo va a hacer luego de Perón, consiste en que Irigoyen sabía todas estas cosas. Aún así, eso no nos explica por qué ganan el 16. Porque para que todas estas cosas sean posibles, hay que tener el apoyo de estos sectores intermedios, que siguen siendo tan importantes antes del 12 como lo era, después del 12 como lo eran antes. ¿Y cuál es la solución a esto? La idea es que después del 16 es más fácil explicar por qué gana Irigoyen, porque Irigoyen tiene el Estado. Y ahora voy a decir qué quiere decir esto. Pero la del 16 es muy difícil explicarla, porque la del 16 él no tiene el Estado. ¿Y por qué gana? Bueno, todavía no se han escrito cosas sensatas y preguntas bien importantes alrededor de esto. Y yo creo que no se han escrito porque la idea, aún entre muchos historiadores profesionales, sigue siendo Irigoyen ganó porque era obvio que ganaba, porque el pueblo estaba con él, y punto. No hay mucho más que decir. Esta idea es una idea que responde otra vez al mito de Irigoyen, pero que no sirve para explicar. Por ahora tenemos algunas explicaciones muy menores, digamos, importantes pero muy menores. La primera es, por cierto, que Irigoyen no se enfrenta a un bloque unido. Mientras que Irigoyen tiene algo parecido a un partido, y de hecho lo tiene en todo el país, y es el único que tiene esto, los llamados conservadores no son un bloque único, es más, se odian entre ellos. Y vamos, Ugarte se encargó de boicotearle la elección a Lisandro de la Torre, y con mucho éxito, por cierto, ¿no? Y si para boicotearle la elección, como hizo en Santiago del Estero y como hizo en Capital Federal, era necesario mandar a votar radicales, mandaba a votar radicales sin ningún problema. Es decir, que la idea de que hay un bloque conservador, un régimen, que se enfrenta en bloque al irigoyenismo, al que ve un enemigo, es una idea que forma parte del mito. En rigor eso no existe.
Los conflictos son muy importantes dentro de eso que llamamos conservadores. De hecho, así le va a Lisandro de la Torre, ¿no? Ustedes saben que ya antes de la elección, todos los que habían dicho que le iban a apoyar ya no lo apoyaban, y de hecho sus apoyos en el colegio electoral fueron muy escasos, digamos, ¿no? Muy, muy escasos. Que es, por cierto, donde se define la elección. La elección del 16 se definió en el colegio electoral, fue la última elección que se definió en un colegio electoral. El otro gran dato que hay que retener, más allá del propio radicalismo, insisto, la única estructura más o menos organizada, tampoco vamos a creer que tan organizada. De hecho, Irigoyen es presidente gracias a que no estaba tan organizada, ¿no? Gracias a que en Santa Fe se dividen y el sector que no apoya a Irigoyen gana, y el sector que lo apoya saca a la minoría, con lo cual se lleva los electores de mayoría y minoría, y con eso logra ser consagrado presidente. Pero era una duda muy grande si la mayoría iba a votar a Irigoyen. De hecho, esa duda persistió hasta último momento, ¿no? Y Irigoyen se negó a hacer negociaciones, por otra parte, ¿no? Como solía hacer Irigoyen no negocia. Los demás negociaban como locos, ¿no? Incluso le ofrecieron la candidatura, la presidencia, cosa que finalmente no sucedió porque sabemos que ganó Irigoyen. O sea que no era muy obvia la victoria de Irigoyen. Ahora, el otro elemento es que Irigoyen recoge en buena medida a muchos grupos descontentos o directamente huérfanos de eso que Irigoyen llamaba el régimen. Es decir, entre el 12 y el 16, y después del 16 también, se producen un montón de cambios, de lealtades, de pequeñas agrupaciones provinciales que solían entrar en conflicto entre ellas por el favor presidencial, cuando ven que el favor presidencial no existe porque Victorino de la Plaza le cuesta construir realmente. Victorino de la Plaza, bueno, otra de las ventajas que tenía, no era precisamente un político muy hábil, digamos, ¿no? Fue hábil para, junto con Ugarte, destruir a Lisandro de la Torre, pero no pudo construir nada en su lugar. Y descubrieron que la mejor era pasarse allí, sobre todo a partir que veían que luego de la elección de Santa Fe, el radicalismo era capaz de ganar en algunos distritos. Y esto sucede en prácticamente todos los distritos, todas las provincias de la Argentina, y tiene mucho que ver con la enorme fuerza que el radicalismo va a tener a la hora de construir una elección que no es una elección de opinión, que es una elección donde las máquinas tienen un rol central, pero donde Irigoyen dispone de esas máquinas en buena medida porque aquel que solía ser el capataz de las máquinas, el que organizaba las máquinas, que era el presidente con apoyo de los gobernadores, decide sencillamente no hacerlo. O si no lo hace, hace algo peor, destruye las máquinas de supuestos aliados. Una vez que Irigoyen llega a la presidencia, entender por qué gana es mucho más sencillo. Irigoyen, durante su primera presidencia, que sabe perfectamente que las elecciones se ganan de esta manera y no duda en intervenir cada una de las provincias de la Argentina para sacar a los gobiernos provinciales, porque sabe perfectamente que la disponibilidad de los gobiernos provinciales es central para ganar una elección. La clave, por supuesto, es la provincia de Buenos Aires, una provincia donde el conservadurismo seguía ganando hasta la intervención y luego de allí más no vuelve a ganar. Pero el irigoyenismo, en su primer gobierno, manda 19 intervenciones provinciales, las cuales la gran mayoría son sin votación en la Cámara. Irigoyen hacía lo que luego, lo que ya era casi una tradición, ¿no? Que era mandar la intervención durante la época que no había sesiones, porque el presidente tenía la facultad de hacerlo. Y no hay que creer que de esas intervenciones lo que seguía era lo que hace al mito, es decir, la pureza electoral. Yo les voy a dar 2 o 3 ejemplos, además que yo conozco por haberlos estudiado particularmente. Se interviene en la provincia de Catamarca, en 1920 se llama elecciones. El interventor radical de la provincia de Catamarca, un día antes de la elección, declara la existencia de una epidemia de cólera y manda a poner en cuarentena a todos aquellos enfermos. Curiosamente, el virus debía tener un finísimo olfato político porque eran todos conservadores. Es decir, ¿por qué puede hacer el interventor esto? Porque en la capital de la provincia de Catamarca vota muy poca gente. Es una de estas provincias donde yo explico vota muy poca gente. Y todos saben por quién vota. Entonces, poner en cuarentena a electores del conservadurismo no es algo difícil de hacer. ¿Por qué? Porque saben quién es, no hay ningún problema. Es decir, no hay secreto. Y hay lo que en esta época son casi picardías, digamos así, ¿no? Porque lo cierto, no estoy diciendo esto para decir los conservadores hubieran hecho algo diferente. Lo que quiero decir es, Irigoyen sabía cómo se ganaba la elección en algunos lugares, y en algunos lugares no había otra manera de ganar una elección que no fueran estas. No es la única, ¿no? Cuando asume Alvear en 1922,
nombra como ministro a Matienzo, ministro del Interior, y Matienzo desde la revista de Ciencias Políticas venía criticando muy duramente la manera en que se hacía elecciones. Y sobre todo los socialistas pensaron, bueno, ahora que es ministro, va a hacer algo en función de que las elecciones sean más transparentes, según lo que los socialistas pensaban que era la transparencia. Y dijeron, lo primero es impedir que los empleados públicos, que eran agentes electorales para nada encubiertos, eran claramente agentes electorales, pudieran intervenir. Ahora, lo curioso es que Matienzo le dice que no tiene nada que hacer, lo dice en la Cámara, no lo puedo solucionar. ¿Por qué? Y porque yo no tengo nada que ver con las administraciones provinciales. Y en las que él controla, dice, yo voy a hacer lo que puedo. Pero la verdad es que lo que puede es muy poco. De hecho, hay un decreto que él hace hacia la policía, que él sí puede controlar, por lo menos alguna la controla. ¿Y qué les dice? Les dice que los comisarios no deberán participar más de la confección en favor de un candidato, ni presionar, ni nada de nada. ¿Qué hacen los comisarios? Renuncian una semana antes de la elección. Renuncian a su cargo, producen la elección como siempre, ordenándole a la tropa que haga todo lo que tenía que hacer, y una semana después asume. No ha violado la ley, no hay ninguna violación de la ley. De hecho, cuando se intentan hacer juicios, los juicios no tienen suerte, porque allí no se ha violado la ley. Ahora, todos saben que el señor es un comisario, aunque no sea comisario, y que una semana después de la elección va a volver a hacerlo. Y luego está lo que yo llamo la coronación de estas cosas, ¿no? Que es la elección, pocas veces estudiada, por cierto, de marzo de 1930. La elección de marzo de 1930 es una elección de medio tiempo, una elección legislativa, que manifiesta un descenso muy notorio frente a la elección del 28. Todos sabemos que la elección del 28 es una elección donde el irigoyenismo supera el 60%, pero la caída en la elección del 30, de marzo del 30 es muy, muy importante, y yo creo que tiene que, por supuesto, que ver con la crisis, que ahora sí irrumpe de una manera muy fuerte, y también con el grado de expectativas que había levantado el irigoyenismo, que, como bien lo decía Arte en un Agua Fuerte que escribió en el año 28, me parece que este señor no va a poder cumplir, decía, ¿no? Había una frase ante la elección que era cuando asuma don Hipólito. Cuando asuma don Hipólito, todos los males de la sociedad iban a ser remediados. Y Arle decía, no, esto no va a pasar de ninguna manera, no hay modo que un señor pueda hacer esto. La elección del 30 tiene 3 provincias donde literalmente el radicalismo hace fraude. Ya ni siquiera es que hacen picardías, nada, cambian un resultado porque el resultado no le da. Esas 3 provincias son, en orden de escándalo, digamos, ¿no? La más escandalosa, San Juan, donde no había modo de ganar al bloquismo, no había modo, salvo inventar la elección. La segunda es Mendoza, donde tampoco había... Bueno, ahí era más diputado, pero justamente como era diputado, Irigoyen no quería disputa, quería victoria. Y la tercera, que es la menos complicada, quiero decir, donde aparecen algunas urnas llenas, rotas y llenas de votos radicales nada más, que es Córdoba. En Córdoba no le va del todo bien, además, ¿no? Gana, pero de una manera muy rara. El sistema electoral no es como hoy, era bastante distinto y uno podía ganar, pero no tener todos los diputados. En algún momento, si después quieren, les explico cómo era el sistema electoral. Entonces, quiero decir, la idea de que Irigoyen encarna algo así como una transparencia electoral es una idea que no puede ser sometida al contraste con los hechos. Ahora, ¿cuál es el problema? Los mitos, como todos lo sabemos y como yo lo dije en relación a los romanos, no se contrastan con los hechos. Los mitos funcionan, tienen un rol en la sociedad y allí están. ¿Y qué es lo que entienden los radicales por pureza electoral cuando le atribuyen a Irigoyen esto? Porque no es que mienten, no son hipócritas. Les parece que esa es la manera. La idea es que una elección transparente es aquella elección en la que los radicales ganan. Porque la asociación entre la idea del pueblo y la idea radical es tan fuerte en el mito radical, en la idea de la causa, el pueblo solo puede ser radical, y estas son palabras de Irigoyen, digamos, ¿no? Literales de Irigoyen, hace que la única manera en que una elección pueda ser realmente transparente sea cuando ese sector, que es la nación, es el que gana. Y digo esto porque Irigoyen ha ganado elecciones más oscuras, como estas que cité, pero otras no tan oscuras. Y para los radicales que discuten esto cuando se discuten los diplomas en el Congreso, es una fuente maravillosa de esa época, que se discute elección por elección, no admiten que eso sea un problema. A veces lo reconocen, dicen, ya sé que hicimos eso, pero no importa, la elección es libre igual, es transparente lo mismo. Es decir,
funciona la idea de que la transparencia de una elección no tiene que ver con mecanismos institucionales, con el desarrollo de una serie de prácticas más o menos ligadas a la legalidad de la ley Sáenz-Peña, sino con la victoria propia. Y esto explica, entre otras cosas, por qué el irigoyenismo jamás modificó el sistema electoral. Cosa que, por cierto, sí va a ser el peronismo, que tiene una idea muy parecida, pero que no encuentra que las instituciones sean, algo que de todos modos pueden quedar como están y para expresar esa asociación entre pueblo y nación. Con respecto a la otra idea, que es la de causa y régimen, es bastante conocida, no hay mucho que agregar a su contenido, pero sí qué significado, qué elementos tiene esto, ¿no? En muchos sentidos es la traslación de esta concepción irigoyenista de la política como suma cero, es decir, como conflicto donde o se gana o se pierde, y de la idea revolucionaria, ¿no? Esto también está dicho todo el tiempo en las cámaras, cuando los conservadores se quejan por alguna intervención, donde dicen, miren, ustedes hacen esto nada más que para ganar la elección, ellos le dicen, cuidado, nosotros somos un partido revolucionario. Vinimos por las elecciones porque concedimos esto, pero no se equivoquen, seguimos siendo revolucionarios y vamos a hacer todo lo que sea necesario para sacarlos a ustedes. Y cuando dicen esto, justifican la intervención con las famosas frases que es que el federalismo de los pueblos y no de los gobiernos, y como otra vez Irigoyen asume ser la voz del pueblo, sencillamente interviene la provincia sin mayor problema, por lo menos para él. Lo que me interesa destacar de la idea del régimen más que de la causa es su significado. La idea de régimen es una idea de exclusión, claramente. Primero tiene un sentido, yo diría, cronológico. El régimen es lo anterior al 12, y quiero decir, y lo que empieza en el 80. Ese es el sentido cronológico. Pero no se agota allí. Porque la idea del régimen subsiste al 16 y subsiste al 12, y quiero decir, subsiste en el imaginario radical, y yo diría, por esto que decía Irigoyen al comienzo, que Irigoyen se ha convertido en propiedad de todos, digamos así, subsiste en muchas otras ideas, ¿no? Bueno, los revisionistas de lo que tan mal justamente hablaban al comienzo, también usan esa idea del régimen. ¿Y por qué? Porque en esta idea de una política dividida en dos, el régimen pasa a definir ahora no un momento cronológico anterior a la victoria de Irigoyen, sino a todos aquellos que no son radicales en principio. ¿Y qué quiero decir todos? Desde los conservadores hasta los socialistas, todos. Lo que no es radical es el régimen. Y esto lo escriben y lo dicen sin ningún problema, digamos, ¿no? Es decir, y asocian claramente desde los más extremos radicales, desde los más extremos socialistas hasta los más conservadores. Más aún, luego de 1924, cuando finalmente se divide el radicalismo, va a servir para hablar de los radicales que no son irigoyenistas. Es decir, la manera en que el irigoyenismo va a leer al antipersonalismo es el régimen que estaba adentro, ahora salió, se identificó finalmente como es, ya sabemos quiénes son, y de a quien más los identificamos como parte de ese otro universo. Esto quiero decir, no quiere decir que siempre los antipersonalistas los hayan sido. Como decía al comienzo, en ese sentido el radicalismo hay que pensarlo como el peronismo hoy. La gente va, viene, un día dice una cosa, otro día... Digo, no son precisamente... Recién en la década del 30 empieza a hacerse muy importante la idea de fijar ideas, y claramente la intransigencia va a tener que ver mucho con eso. Pero todavía en los años 20, esta concepción actual, ¿no?, de que la política se enfrentan lo que hoy, en lo que yo llamo un exceso del lenguaje, se llaman proyectos, no funcionaba en ese momento, ¿no? De hecho, cuando Irigoyen aprende la política en conflicto con otras facciones, lo que lo dividía no eran ideas, más o menos todos pensaban lo mismo acerca de lo que tenían que hacerse. Y debo decir que si uno mira las leyes que salen en la década del 20 en el Congreso, da la impresión que los radicales y los conservadores tampoco diferían en demasiadas cosas, digamos, ¿no? Muchas veces se ponen de acuerdo. El problema era otro, y el problema tenía que ver otra vez con esta concepción faccionalista de la política llevada a un mundo en el cual ahora ya no son pequeñas facciones las que se enfrentan, sino grandes partidos en una política que se ha abierto a un sector de la población que no es enormemente mayoritario, apenas el 10% de la población vota, pero es mucho más que antes. ¿Por qué Irigoyen no, para, digamos,
quería cerrar con un poco la idea de por qué no cambian las instituciones y por qué para mí ahí la comparación con Perón me parece muy importante y en todo caso, cuáles son las cosas que quedan de esta forma de entender la política como legado. Esto por supuesto es bastante discutible lo que yo voy a decir, es algo que pienso pero no estoy muy seguro de que las cosas sean exactamente así, ¿no? Muchas cosas que, por ejemplo, la idea de una sociedad política dividida en dos, la idea de que aquellos que no son la causa, que son el régimen, quedan fuera de la nación. Irigoyen lo decía así nomás, ¿no? Decía, la Argentina es el radicalismo y no se puede concebir asociación más evidente que esa, decía él. Y quien no está fuera, pues ni siquiera es un buen argentino. Por cierto, esto no se agota con el radicalismo, tiene una nueva instancia, diría yo, que es el peronismo. El peronismo también construye esta idea dicotómica, solo que la construye con elementos ahora algo diferentes. ¿Cuáles son esos elementos diferentes? Bueno, a Irigoyen jamás se le ocurrió que la manera de... Irigoyen tenía una idea muy de la época, por cierto, que con el peronismo desaparece por completo, absolutamente pedagógica de la política electoral, que es la de Sáenz Peña también. Cuando Sáenz Peña le decía, mire señor, que con esto que usted está haciendo, un montón de analfabetos van a votar, y esta gente no entiende nada sobre la política. ¿Por qué los quiere hacer votar? Por eso pusieron la cláusula de que ellos no estaban obligados. No se les saca el derecho, pero no los obligan. Ahora... ¿qué decía Sáenz Peña? Bueno, Sáenz Peña apostaba a lo que él llamaba la pedagogía de los partidos. Él decía que se tenían que constituir partidos orgánicos, que él decía que iban a ser partidos de ideas, no máquinas para pelearse, sino lugares de discusión de ideas, y que su misión era enseñarles a aquellos que no eran todavía verdaderos ciudadanos en qué consistía la política, y por eso Sáenz Peña jamás dudó que ellos iban a ganar, que sus amigos iban a ganar. Entonces, es solo cuestión de explicarle, como Sáenz Peña no dudaba de que él tenía toda la razón, creía que con solo decirlo alcanzaba para convencer a la gente. Por supuesto que la política no tuvo mucho que ver con eso, pero la idea de que a los partidos le corresponde una acción pedagógica frente a una ciudadanía que todavía no es tal, que la definen así pero no están muy convencidos, es una idea muy generalizada en este momento, y que por cierto es también de Irigoyen. Irigoyen creía en la función de magisterio de la política. No por nada uno de sus apodos, ahora sí, es maestro o apóstol. Son dos formas de enseñar, ¿no? Los maestros enseñan, los apóstoles enseñaban también. Por eso Irigoyen no creía que era necesario sacar diarios, tener diarios propios. Es decir, Irigoyen podía hacer compatible esta idea que parece tan autoritaria, será la palabra, no sé, la idea de esta división en dos, con una república que no lo era, que podía funcionar con todos los elementos propios de una república, libertades de prensa, de expresión, porque él creía tanto en su verdad que para él le alcanzaba con que se le pudiera enseñar. Por eso había que intervenir en las provincias, porque la manera de sacar a los abyectos conservadores, para que con solo decir la verdad iba a ser revelada. Por eso le costó tanto entender a los radicales la elección del 30. Porque, a ver, de esto no se vuelve. Cuando uno aprende la verdad no vuelve, ¿se entiende, no? Es una concepción casi religiosa, digamos, ¿no? Cuando uno entiende la verdad, ha sido iluminado por la verdad, uno no vuelve a la herejía. Y la elección del 30 es un horror por eso, ¿no? Porque realmente bajan mucho los números radicales. ¿Y cómo puede ser esto? ¿No? Gente que sabía la verdad, por eso les cuesta tanto explicar la elección del 30. Las demás no la explican muy bien. Pero la elección del 30 los deja muy perplejos. Porque en el fondo Irigoyen creía en la sociedad como una sociedad de ciudadanos. Es decir, de ciudadanos racionales, de ciudadanos ilustrados, de gente relativamente educada, y que iba a entender la verdad de lo que él llamaba su causa. Por supuesto que el mundo no funciona así, porque el mundo no puede funcionar de esta manera, no es así como funcionan, pero quiero decir, eso explica por qué, con todo lo demás que he dicho, Irigoyen jamás hizo las cosas que sí se le ocurrió hacer a Perón. Es decir, Perón tenía una idea muy similar, que dividía en dos a los argentinos, y unos eran elegidos y otros réprobos, por cierto, pero su concepción de la sociedad era muy distinta. Primero, él no creía en ciudadanos, él creía en algo que llamaba las masas. Y, dicho por él, las masas no piensan, las masas tienen sentimientos, se exhiben. Perón decía, en una metáfora que le saca a Le Bon, que es quien primero teorizó sobre esto de las masas, decía, son femeninas.
y con perdón de las mujeres aquí presentes, atribuían a las mujeres baja capacidad de razonar, pero mucho sentimiento. Y Perón decía, no hace falta demasiado pedagogía, porque ya en el 46 el pueblo demostró que sabe por quién hay que votar, no hay nada que enseñarle. Es más, Perón concebía la relación entre él y las masas no como una relación de aprendizaje, sino como una relación de orden-obediencia. Y esto, otra vez, no dicho por opositores, escrito por él. Él, en Constitución Política, dice, yo ordené el voto y las masas, organizadas por mí, votaron como yo dije. Una concepción de la política que, por cierto, Irigoyen jamás se le hubiera pasado por la cabeza. La segunda es que si la unanimidad, en virtud de la verdad iluminada, no se exhibe, no se puede exhibir, que era el mismo problema que tiene Irigoyen, siempre había un montón de gente que no lo votaba, lo que hay que hacer es que no se note. Y todos sabemos lo que Perón hizo para eso. Eliminó la libertad de prensa, construyó un sistema de prensa absolutamente estatal, pero sobre todo, y es lo que a mí más me interesa, porque eso es bastante más conocido, modificó la ley de partidos políticos y más aún la ley electoral para literalmente eliminar a la oposición de las instituciones. La ley electoral de Perón del año 51 es la manera en que Perón encuentra para convertir en dimensión institucional lo que es dimensión ideológica. Es decir, una nación unánime detrás de él. Perón tenía otro elemento que le encantaba y le hubiera encantado aplicarlo, pero claro, Perón llega en el 46, un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Único. Es más, inicialmente llamó Partido Único de la Revolución a su partido, pero rápido se dio cuenta que ya el clima internacional no daba para eso. Y entonces decidió que la manera más astuta consistía en tocar el sistema electoral. Y todos ustedes deben saber que ese sistema electoral terminó en la graciosa situación de que un 30 y algo % de la población que votaba el radicalismo tenía como muchos 7 diputados en la Cámara. Creo que después del 54 eran 7. Al comienzo eran 14, después en el 52, y terminaron siendo 7. Es decir, que alguien me explique en qué sistema democrático el 30% se lleva 7 sobre casi 200 diputados. Pero claramente para Perón la democracia era eso. La democracia era la unanimidad. En ese sentido no disiente del todo con Irigoyen. Pero claramente Irigoyen es un hombre en este punto del siglo XIX y de la República, que sigue imaginando a una sociedad unánime, pero es una sociedad de ciudadanos y es una sociedad a la que se debe convencer. Por cierto, el gusto de Irigoyen por el equilibrio de las instituciones no era tampoco muy destacado, digamos, ¿no? Hay un artículo muy interesante de Ana María Mustak-Pick, donde las cosas que Irigoyen dice del Parlamento, pero el punto es que Irigoyen nunca se atrevió a tocar nada de esto. Irigoyen no tocó, y no porque no pudiera, tenía los votos para hacerlo. Pero no se atrevió sencillamente porque yo creo que en su concepción estaba que tarde o temprano convencía a todo el mundo. Algo que no sé si hubiera podido lograr, pero conociendo su biografía, y esto que todos los que lo han conocido dicen, que es que uno se sentaba 10 minutos con Irigoyen y salía radical, sin importar mucho cómo llegaba, podía tener que ver hasta con su propia personalidad. Creo que esta dimensión antiliberal, antiplural de la política argentina, que, como acabo de decir, se puede expresar de muchas maneras en términos políticos, porque insisto, para mí Irigoyen y Perón no son comparables, salvo en esta cosa que no es tampoco propia ni de Irigoyen ni de Perón, sino que creo que es propia de la cultura política argentina. Su profunda dificultad para procesar el pluralismo es una de las cosas, yo diría, complejas que manifiestan figuras como estas. De todos modos, habría que decir que en algún momento claramente la Argentina no pudo vivir el momento en que en el resto del mundo, sobre todo en el mundo europeo, estas concepciones que eran absolutamente típicas de entreguerras, no tenían nada de originales, estas ideas propias de la crisis del mundo liberal que se da con la guerra. A eso aludía yo cuando decía Irigoyen es un hombre de otro mundo, no entiende el mundo de la posguerra y no lo puede entender porque le cambió demasiado. Pero quiero decir que en ese momento eran tan típicas, en la segunda posguerra ya no son típicas. Todos sabemos que los estados europeos se instalan sobre algo que se denomina democracias liberales, es decir, redescubren la dimensión liberal de la democracia, la idea de la pluralidad, el individuo y todas estas cosas. La Argentina no pasó por esto. La Argentina no pasó por esto, todos sabemos por qué. Porque en el 46 ganó Perón.
Y luego la sucesión de golpes de Estado bloqueó cualquier posibilidad de que eso se convirtiera en algo cierto. Yo nací a la vida política en el 83 y creí que finalmente la Argentina se había instaurado en esa rama de la democracia que entiende que el pluralismo forma una parte esencial. Es obvio que me equivoqué, que hay algo profundo en la cultura política argentina que hace de esta idea no plural una base de la cual, desgraciada base, por cierto, de la cual no podemos eludirnos y no podemos sacárnosla de encima. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una secuencia de alianzas que a mí por lo menos me resulta por momentos inexplicable. En el 90 da el brazo a Alem y Mitre todavía carga con aquel pasado de la guerra del Paraguay, de la epidemia de fiebre amarilla. Irigoyen llega al consulato después de haber tenido la reprobación de Alem antes de su muerte. Eso por un lado, a ver cuál es la línea que puede llegar a vincular a estos personajes. Y una segunda pregunta, la Semana Trágica, silenciada por algunas corrientes historiográficas, magnificada por otras, y para los que somos apenas lectores, la imposibilidad de establecer su verdadera trascendencia. Bueno, sobre el primer punto, yo creo que una pregunta muy parecida le hicieron a Marcela Ternavasio la vez pasada y creo que la respuesta es prácticamente la misma. No es posible pensar la política en términos de líneas. Las líneas son, yo lo dije al comienzo, las líneas son construcciones míticas que forman parte de la política, pero que no explican toda la política. La política cambia y los actores cambian con la política. El Mitre de la guerra con el Paraguay no es el Mitre del 90. De hecho, está mediado por el Mitre del 74, si uno tuviera que decir algo, ¿no? El Mitre que hace la revolución contra Alem. Es otro Mitre. Y quiero decir, el desprestigio de Mitre, que es muy agudo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con respecto a la guerra del Paraguay, finalmente se olvida. El porqué del desprestigio todos lo sabemos, ¿no? Tiene que ver con Curupaytí. Mitre le vendió, convenció a buena parte de la élite argentina, de lo más granado de esa élite y sobre todo porteña, que esto era un paseo. La guerra del Paraguay era un simple paseo y que bueno, alcanzaba con... Y por lo tanto, todos los jóvenes hijos de esa élite decidieron alistarse en los ejércitos con la idea de que iban a un paseo. La mayor parte de ellos murieron en Curupaytí. O sea, lo que provocó Mitre es una masacre de hijos de la élite, casi dignas de Moisés, diría yo, ¿no? De las pestes divinas, ¿no? Y bueno, no está fácil, digamos, ¿no? Inicialmente debe muchas vidas, Mitre, más allá de estar a favor o en contra, quiero decir, porque tiene que ver con cosas muy existenciales. Pero el problema es que los muertos se olvidan finalmente. 20 años después los muertos ya no son más, no importa, digamos, ¿no? El Mitre del 90 no se parece en nada al de la guerra, al de su presidencia. Es un líder muy prestigioso de la oposición, lo va a seguir siendo. Antes de la muerte de Irigoyen, su funeral es el funeral más popular numéricamente de la historia argentina y sigue siéndolo hoy, aunque superado por otros, por cierto. Es más, establece las pautas de un funeral republicano. Era un hombre extremadamente popular Mitre. Entonces, no llama la atención. Yo creo que la explicación del Mitre en el 90 se entiende como intenté explicarla yo. Es decir, Mitre lo que quiere es negociar. Y amenaza con el fantasma de la revolución todo el tiempo. Cuando se da cuenta que no se puede detener, decide que lo mejor es irse. Él no está en el 90. Y luego vuelve para el negocio. Y cuando empieza a negociar, se construye el conflicto con Alem, digamos. Y el problema de Irigoyen con Alem es el mismo. Quiero decir, muy al final de su vida es cierto que Alem estaba enojado con su sobrino. Pero vamos, buena parte de su vida fue su principal padrino y mentor. Lo introdujo a la política, le enseñó cómo hacer política, le dio cargos muy importantes, entre ellos en el 90 ir a sublevar al colegio militar, por ejemplo. Es decir, no hay que reducir
la relación Alem-Irigoyen al último momento de Alem. Por otra parte, según sabemos ahora por los trabajos de Paula Alonso, cuando Alem se suicida, el radicalismo prácticamente desaparece. Paula Alonso dice que son dos partidos distintos. Está bien que el radicalismo, al construir su historia mítica, sostenga que es el mismo. Y en el fondo, jurídicamente es el mismo. Pero quiero decir, ese no es el mismo partido. Son dos partidos diferentes. El partido de Alem es todavía un partido de la política de facciones. El partido de Irigoyen es un partido moderno. Es un partido con comités, que busca ganar elecciones. Primero, hacer una revolución. Pero muy rápido se descubre Irigoyen dos cosas. La primera es que es un extraordinario organizador. Irigoyen sabía organizar muy bien las cosas. De hecho, en las revoluciones, en general, la parte que era organizada era la única bien organizada. Y por otra parte, bueno, construye eso, un partido electoral, un partido destinado a ganar elecciones. El partido de Alem no es un partido electoral todavía, es un partido de facción, ¿no? Lo que pasa es que el gran problema del radicalismo de Alem es que es un partido de facción, pero que se niega a jugar la lógica de los partidos de facciones, porque no quiere arreglar con nadie, que es lo propio de las facciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Se quiebra todo el tiempo. Bernardo Irigoyen se va, todos se van, y todos desobedeciendo a Alem. Entonces los enojos de Alem al final de su vida son muy comprensibles, pero yo diría que tienen mucho menos que ver con los pobres radicales que con él, que tiene una idea muy contradictoria acerca de cómo tenía que ser el radicalismo, ¿no? Entonces yo diría que importa poco, digamos, no sé si es muy importante que Alem estuviera enojado con su sobrino. Irigoyen sabía cómo hacer las cosas, lo demostró muy bien a partir de 1904, cuando empieza la reorganización del partido, construye un partido nuevo que no tiene mucho que ver con el radicalismo anterior y además construye un partido exitoso, muy exitoso. Y con respecto a la Semana Trágica, la Semana Trágica es el resultado de muchas cosas, digamos, ¿no? En principio, el conflicto puntual, los talleres Bacena, digamos, ¿no? El conflicto, los asesinatos y los asesinatos que se convierte en una sublevación, literalmente. Una parte de la ciudad está tomada por grupos que decidieron proceder a la toma de la ciudad, tal como Córdoba en el 68, ¿no? El 69, perdón, con el Cordobazo. Luego está la reacción, diría yo, ¿no? Tanto la conflictividad, el nivel agudo de conflictividad, como la reacción igualmente aguda, tiene absolutamente que ver con el clima de la época. No se puede entender los sucesos de comienzos del 19, del verano del 19, si uno no entiende que se dan en la inmediata posguerra, cuando están sucediendo los levantamientos en Alemania, los levantamientos en Italia, cuando aparece la revolución bolchevique como una referencia constante. Nadie tiene la menor idea en qué consiste la revolución bolchevique, y eso basta leer los diarios de esa época. Nadie sabe lo que está pasando, pero todos creen que lo que está pasando es maravilloso. Incluso gente difícil de entender por qué creen que es maravilloso, pero creen que es maravilloso. Y la reacción es igualmente histérica, digamos, ¿no? Así como todo esto da la idea de que un mundo nuevo se viene, y tiene que ver con esto que yo decía, la guerra parte en medio de la historia. La Primera Guerra Mundial es un parteaguas absoluto para toda la historia de Occidente, de modo tal que las demás guerras no lo son, claramente. Y eso da muchas ilusiones a quienes participan de levantamientos como este, pero también da muchas ilusiones a los que se van contra estos levantamientos. La reacción contra el levantamiento no es simplemente la reacción de gente atemorizada, como el fascismo no es la reacción de gente atemorizada por los bolcheviques, cosa que ahora sabemos bien, digamos, ¿no? Ellos creen estar haciendo su propia revolución, digamos así. La reacción es eso, es una reacción nacionalista que dice que esta gente son sicarios extranjeros, que quieren poner a la Argentina en la línea de las revoluciones estas que se están produciendo en Alemania y no sé dónde, y que por lo tanto hay que reprimirlas a como dé lugar. En el medio de esto está el pobre Irigoyen, que por supuesto todo esto le es bastante ajeno, digo, estas concepciones le son ajenas, y que intenta, como había intentado antes, una política de cooptación de los sectores obreros, pero que no le resulta por estas cosas, no tanto por la crisis de posguerra como por las
ilusiones políticas que despierta la posguerra y que tienen que terminar como terminan. Es decir, finalmente Irigoyen no le queda otra que llamar a Delle Piane y pedirle que ponga orden en la ciudad, lo cual suena bastante razonable, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo podía estar la ciudad capital de la República Argentina tomada por unos grupos con más o menos razón, digamos? Entonces, quiero decir, es un fenómeno muy puntual, muy particular, que no se repite hasta la década del 60. Y uno podría decir, no se entiende el cordobazo si uno quiere entenderlo solo con Onganía. Hay que entender que en todo el mundo estaban pasando cosas como esta. Y forma parte de esto. Entonces, el 19 es lo mismo. Se entiende en ese clima. Y se entiende la reacción de Irigoyen en dos sentidos. Irigoyen no participa de ese clima. Ni una cosa ni la otra es propia de él. Insisto, porque es un hombre del antiguo régimen en ese sentido. Es un hombre de la preguerra. Y al mismo tiempo lo que hace es bastante, a mi entender en este punto, es muy razonable, digamos, ¿no? Finalmente, cuando todo se va de las manos, no le queda otra que traer al ejército y poner orden de nuevo. ¿Qué va a hacer? Usted dijo que Perón nunca se referenciaba a Rosas, y sí lo hacía San Martín, ¿entendí bien? Perón nunca fue revisionista durante su gobierno. Voy a decir algo más, que poca gente sabe esto. Perón era profesor de historia militar y era muy bueno. Sabía mucho de historia militar, sus escritos de historia militar son bastante interesantes. Y como tal, fue invitado por Levene a escribir en la historia de la academia que se publica creo en el año 39. Perón no participa de la historia de la academia porque, para escribir sobre historia militar, digamos. Perón no participa de eso, no porque no quisiera, sino simplemente porque él viaja en ese momento y no está. Me divierte mucho saber qué hubiera pasado si él escribía, si Perón ponía su firma en un libro de la historia de la academia. Lo quiero ver a los revisionistas después cómo lo explican. Pero Perón no era revisionista. Quiero decir, Perón no era revisionista primero por eso, porque adhería a una línea de la historia que era bastante común en ese momento, que era la que se llama liberal, que no es liberal, es la de la nueva escuela, que es otra cosa. Pero sobre todo porque a Perón le parecía demasiado facciosa la historia revisionista. Él decía que era una cosa de loquitos, y demasiado beligerante para su gusto, digamos, ¿no? Perón, que no le gustaban las cosas beligerantes, descreía completamente de eso. Y solo la reconoce como propia cuando está en el exilio. Pero claro, ya el mundo es, su mundo es otro, ¿no? Y sus guerras son otras. En cambio, quienes sí comparaban tanto a Irigoyen como a Perón con Rosas era la oposición, claramente. La primera comparación entre ambos, tanto a Irigoyen también, era muy habitual que la oposición lo comparara con Rosas, era una cuestión de la oposición, no de ellos. Ni Irigoyen ni Perón se sentían cómodos con eso. Es más, le parecía un insulto. ¿Por qué Perón cambió? Bueno, hay que explicarlo en un Perón en el exilio, ¿no? Es otro mundo y él entiende muy operativamente la historia. Perón siempre tuvo una idea a la vez épica, pero también instrumental de la historia. La parte épica rara vez se refería, insisto, a la historia argentina. La única persona que le pareciera era San Martín. El resto no. Pero tiene que ver con su grandilocuencia. Él se comparaba con Alejandro Magno, si somos claros, digamos, ¿no? Porque él no entendía que Alejandro Magno, Napoleón y él. Eso eran más o menos los puntos de comparación. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y creemos que para la próxima conferencia nos acompañarán también y sobre todo cuando se haga el ciclo final con el resultado y análisis que harán los que expusieron en el ciclo. Muchas gracias de nuevo. Hasta pronto.